ya vimos, algunas de las casas museo que pueblan nuestra ciudad pertenecen a militares, libertadores y otras a héroes derrotados, pero decorosos. Sin embargo, no todas están relacionadas con las armas, o al menos no directamente. Algunas guardan el recuerdo de grandes líderes de la política nacional, como es el caso de Villa Mercedes, la última morada del líder y fundador del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. La historia de Villa Mercedes y Víctor Raúl comienza aproximadamente en 1962, cuando su prima hermana, Mercedes de la Torre Ganosa, le cede el inmueble. Y he ahí el secreto del nombre. Por la prima, claro está. Haya se muda definitivamente al ranchito de Atevitarte recién 6 años más tarde y lo habitó hasta el día de su muerte en 1979. Cuentan los que saben que el viejo líder del APRA reservaba siempre los domingos para reunirse con las juventudes apristas en lo que por esos tiempos era casi una casa de campo y de relajo. Fue justamente uno de esos domingos que Haya, con los jóvenes apristas, presenciaron el alunizaje del Apolo 11 en uno de los salones de la casa. Viene en Villa Mercedes, donde Haya recibe de manos del gobierno militar la Orden del Sol, por los servicios prestados en la Asamblea Constituyente que presidió casi hasta el día de su muerte. Producto también de su presidencia de la Constituyente es el cheque por 1 sol que fue lo único que quiso cobrar por sus servicios y no cobró. Todavía lo podemos ver exhibido en la Casa Museo junto con varios de sus enseres personales, como su escritorio y su máquina de escribir, o su bastón, su sombrero y su bata. Y ni qué decir de la parte de la biblioteca de Manuel González Prada, que fue donada por la viuda de este. Punto aparte merece la estatua del fiel pastor alemán que acompañara a Haya hasta sus últimos días y que muriera pocos meses después que él. Según dicen, de pena. Así como Porras Barrenechea tuvo que juramentar como ministro de Educación durante el gobierno de Prado en su casa porque se hallaba enfermo, un hecho sin precedentes también se dio en 1979 en la Villa Mercedes, también llamada Quinta Mercedes. Aquí Haya se encontraba postrado en cama y hasta acá llegó el texto de la Constitución para que él lo firmara. Echado en su cama, comenzó lentamente a firmar la Constitución y cuando terminó de firmarla, dijo solamente estas palabras: ya está, ya está. Y así Haya hizo que haya Constitución. De la carretera central pegamos un salto al centro de Lima, a la calle Washington, a la última casa de José Carlos Mariátegui, el Amauta. Fue durante el tiempo que el Amauta pasó en su casa de la avenida Washington que su producción intelectual llegó a su máximo esplendor. Claro ejemplo son las publicaciones de los 7 ensayos sobre la realidad peruana, labor y los muchos números de la revista Amauta que se gestaron durante este periodo. Si Haya gustaba de reunirse con sus compañeros jóvenes los domingos, Mariátegui prefería hacerlo cualquier día y tanto con obreros como con intelectuales de todo tipo. Pero eso sí, casi siempre en la denominada esquina roja de uno de los salones de la casa. Fue recién en 1972 que el general Velasco Alvarado declara la casa como patrimonio histórico, aunque recién en 1985 Alan García decide permutársela a los dueños de entonces por un fino departamento en San Isidro con la intención de convertirla en museo, pero no tomó en cuenta que unos inquilinos resistentes le pondrían trabas judiciales hasta el año 1994, cuando el presidente Fujimori por fin consigue inaugurar el museo. De larga data resultó ser la burocracia. ¿Cuándo no?
Una mascarilla mortuoria anuncia, al igual que en la casa de Aya, la presencia de Mariátegui en su casa museo, que fue su guarida, su oficina y su hogar desde 1925, cuando la enfermedad lo terminó de postrar en una silla de ruedas hasta su muerte en 1930. Después de revisar las casas museo de los militares y las de los políticos, ahora nos toca darle una mirada a las de la gente de letras. ¿Y quién mejor para comenzar que don Ricardo Palma, el rey de las tradiciones? La casa museo de Ricardo Palma está ubicada en la calle General Suárez de Miraflores y data de principios del siglo XX. Fue habitada por el tradicionalista desde 1912 hasta 1919, año en que murió. Cuenta una leyenda que esa madrugada del 6 de octubre de 1919, Palma, antes de morir, curioso como siempre, preguntó la hora y que esa hora es la misma que podemos ver hasta el día de hoy en el reloj que adorna uno de los salones de la casa. Además del reloj, también podemos encontrar su piano y sus característicos lentes redondos, entre otras cosas. Este simpático ranchito miraflorino se convirtió en patrimonio histórico en 1962, no sin antes haber fungido de vivienda para otras familias y hasta de escuelita de enseñanza primaria. En esta preciosa casa de El Olivar de San Isidro vivió la escultora boliviana Marina Núñez del Prado. Como lo atestiguan sus esculturas ahí en el jardín, mucha gente que ha pasado por aquí durante muchos años las ha visto. Y es que la escultora vivió aquí a principios de la década del 70. Pero lo que es importante es que esta casa es monumento nacional y data de 1926 y construida por Luis Alaiza y Pasoldán. ¿Queremos más casas museos? Sí, señor. Muy pronto, la Casa Museo Marina Núñez del Prado. Y ya para ir terminando, solo nos queda por visitar la casa de quien fuera uno de los intelectuales más notables de su época, además de ministro, senador, catedrático, escritor y un largo etcétera más. Nos estamos refiriendo al maestro Raúl Porras Barrenechea. Esta casa se encuentra también en el distrito de Miraflores y además de museos funciona como un instituto de estudios, según los propios designios del intelectual. Entre los objetos que podemos encontrar destacan en el salón de lectura su máquina de escribir, su silla y una gran biblioteca, sin olvidarnos, claro está, de su bonito sombrero. Fue en esta casa donde fue nombrado ministro de Educación y donde murió el 27 de septiembre de 1960. Bueno, prácticamente esas son las casas museo de Lima, pero viéndolo bien podrían haber muchas más, ¿no? Personajes que se me vienen a la mente, por ejemplo, Eguren en Barranco, o el mismo Felipe Pinglo en Barrios Altos, que tiene una casa que está destruyéndose con el paso del tiempo. Pero después de este recorrido, finalmente lo que me queda claro es que no hay mejor lugar que tu propia casa.